De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el doctor Harold Modesto, quien es presidente del Observatorio Judicial Dominicano. Y qué bueno iniciar el año conversando con Harold en una fecha tan especial. Hoy es el Día Nacional del Poder Judicial de la República Dominicana. Buenas noches, Harold. Buenas noches, Junior, y bueno, qué alegría me da abrir este espacio precisamente en el Día del Poder Judicial y en nombre del Observatorio Judicial Dominicano. Gracias por la receptividad de siempre. Tú sabes que este espacio está abierto al observatorio y es interesante siempre conversar contigo y me gustaría que pasáramos revista al año judicial que concluyó el día 6 y que arranca hoy día 7, digámoslo así, una forma de expresarlo. Desafíos, luces y sombras de este año del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial de la República Dominicana o la realidad judicial de la República Dominicana, yo creo que presenta un escenario de múltiples oportunidades. Digámoslo oportunidades porque hay cuestiones acumuladas ya hace demasiado tiempo que no dependen estrictamente del Poder Judicial. No solo en esta sociedad, me parece que es un patrón en América Latina. El Poder Judicial dentro de los poderes públicos queda como en un segundo plano. Todavía la ciudadanía no entiende del todo cuánto cuesta tener una buena administración de justicia, una administración de justicia de calidad. Eso es costoso. Y las sociedades aspiran a tener precisamente los espacios de toma de decisiones que respondan a las necesidades de esa sociedad, entendiendo que eso implica un esfuerzo social importante. Y ahí es que viene el tema de las reformas, los contextos en los que se realizan y sobre todo las oportunidades, como dije al principio, de que se pueda avanzar un poco. Yo digo que hay oportunidades porque quien tuvo la voz cantante de la decisión judicial en términos de toma de decisiones relevantes en el Estado fue el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con muy poco tiempo de la designación de los últimos jueces que se integraron a ese pleno del tribunal, ha generado decisiones importantísimas que impactan toda la realidad judicial. Y diríamos que también segmentos importantes de la realidad política nacional. Yo me voy a concentrar en la que más me interesa, que es la que tiene que ver con el sistema de justicia penal. Recientemente el Tribunal Constitucional emite una decisión que después ya de, imagínense, desde el año 2015, casi 10 años, desde la aprobación de la ley 1015, que modificó prácticamente el 25% de todo el Código Procesal Penal, se declara inconstitucional y todo lo que fueron esas, podríamos decirle, mejoras, algunas cuestiones fueron retrocesos, en verdad, ahora quedan en el espacio de que nueva vez el legislativo reflexione acerca de qué quiere para la sociedad, en qué debe convertirse para la sociedad el proceso penal. ¿Cuál es mi preocupación? Por eso lo veo como una oportunidad y como un reto. Que en este contexto, en el que el Tribunal Constitucional emitió una decisión que me parece que tiene el rigor y evidentemente las razones jurídicas de peso para haber declarado la inconstitucionalidad, hay una serie de fenómenos preocupantes en torno a la administración de justicia. Por ejemplo, el populismo punitivo de siempre, que no asegura que el momento en el que se esté decidiendo una nueva modificación del Código Procesal Penal implique que sea una modificación orientada a las garantías. En otras palabras, si en aquel momento una de las cuestiones negativas de esa reforma fue acomodar la ineficiencia para aumentar los plazos, para que los actores no tuvieran las consecuencias procesales, entonces ahora presumo que si ha acontecido eso, como las extinciones de la acción penal, las prescripciones en algunos casos, entonces la apuesta puede ser a seguir aumentando esos plazos. Por otro lado, hay una corriente y unas posiciones con relación al mismo tema de la extinción de la acción penal que no sanciona la inactividad o la falta de eficiencia en la investigación penal.
y eso puede resultar peligroso. Entonces nosotros estamos en un momento en el que si el legislativo entiende el momento, puede producir una reforma un poco más avanzando la barrera de las garantías, avanzando más hacia las garantías, o puede producir una reforma que produzca todavía mayor confort en la lesión y en la violación de derechos. Eso me parece que es, de todas las decisiones que se dictaron, el escenario más importante de reflexionar en este contexto. A mí me parece que es interesante lo que planteas. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos hablado de que no todas las infracciones son iguales. No todas requieren el mismo plazo para solucionarse. Claro. Entonces, claro que sí. Hay temas ahí, estos casos complejos que tienen que ver, por ejemplo, con los delitos de corrupción, para ponerte algo que está de moda, donde la complejidad, la multiplicidad de actores hace casi imposible que en 2 años, 1 año y medio, usted pueda tener el resultado de una investigación concluyente. Y eso creo que amerita efectivamente una discusión a fondo, sin que se pierda la perspectiva de la garantía, pero que en nombre de la garantía no se promueva la impunidad. Ahí hay que ver cómo se elabora la carpintería para eso. Pero mira qué pasa con la complejidad. Yo creo que ahí nosotros en el mundo del derecho tenemos que hurgar un poco en otros ámbitos del conocimiento, como la teoría de sistemas. ¿Qué dice Luhmann acerca de la complejidad? Luhmann dice, mire, cuando unos elementos de un sistema pierden las condiciones esenciales que le permiten relacionarse ordinariamente, entonces la cuestión es compleja. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, para hablar de esa complejidad, a un Ministerio Público que también es un garante promoviendo que no se respete el límite razonable de la prisión preventiva. Ahí hay complejidad. Pero ¿por qué promueve ese irrespeto? Necesariamente porque existe el peligro de fuga, no por razones totalmente contrarias al derecho. Eso no tiene que ver con derecho. Son posiciones políticas que tienen que ver con que la gente no entiende lo que pasa en un tribunal y no entiende la dinámica de un proceso. Entonces se debe producir otro diálogo. Hay casos muy simples en los que se puede sustanciar la cuestión en poco tiempo. En un momento hubo una práctica del Ministerio Público, precisamente el que estaba asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuando depositaba las solicitudes de medida de coerción, automáticamente, como era el certificado de análisis químico forense, el único elemento de prueba relevante de la cuestión, entonces presentaba acusación. Entonces en 48 horas usted tenía su solicitud de medida y una acusación. Eso generaba otros problemas prácticos a lo interno, pero me parece que fue inteligente en su momento, porque evitaba que por el cúmulo entonces se escapara alguno que otro caso que se extinguiera la acción penal. Ahora, la tramitación compleja de los casos, el procedimiento para asuntos complejos, tiene el problema, a mi entender, de que el juez es demasiado soberano en la definición de esa complejidad y no lo explica. El juez dice, bueno, por el número de imputados, la dinámica probatoria que puede surgir de acá, este caso puede ser complejo, pero nunca dice por qué. Solo plantea una cuestión cuantitativa donde el juez no está llamado en el conocimiento del asunto a tener que pergeñar todo lo que está en un expediente. El motivo causal no lo explica. No lo explica. Y por esa razón, cualquier caso numeroso, cualquier caso con volumen, no de elementos de prueba, sino con elementos con pretensión probatoria, ya eso es complejo. Y a mí me parece que no. Parece que la complejidad necesita una guía un poco más acabada. Creo que eso debe recaer en manos de la Suprema Corte de Justicia. Que se diga, bueno, para nosotros, para este sistema de justicia, qué es complejo y qué no. Y que el juez entienda que una motivación donde autoriza la tramitación de un procedimiento para asuntos complejos no basta con un párrafo para decidirlo, sino que tiene que explicar esa complejidad, y ahí es donde entiendo que debe recurrir a teoría de sistemas. Y ahí entonces viene la labor de la doctrina también. Claro. Porque yo no sé si dejar esto solo a la mera interpretación de los actores del máximo tribunal ordinario, la Suprema Corte de Justicia, o que eso se defina justamente en estas modificaciones, qué es lo que es un caso complejo, qué es lo que lo caracteriza como complejo. Claro. Esos elementos que usted está planteando, definirlo por ley, porque a veces dejar las cosas a la interpretación de un grupo de hombres o mujeres que responden igual a intereses políticos de la sociedad, sí, claro, puede ser también complicado. Claro, puede ser. Yo creo que puede ser una salida rápida, producto de cómo surgió la preocupación en el diálogo. Sí. Una resolución de la Suprema inicialmente sienta las bases, como pasó con otros temas importantes, incluso el tema de la evaluación probatoria en etapas como la preparatoria y la intermedia. Eso se logró a través de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, si ya tenemos la necesidad
de atender algunas experiencias con la tramitación de casos complejos, ahora que tenemos que abocarnos a revisar si vamos a modificar de nuevo de conformidad con el problema que no lo genera el Tribunal Constitucional, lo generó el legislador ordinariamente, Claro. que fue quien cometió el error. Entonces, si hay que hacer eso, bueno, aboquémonos a tratar la cuestión de la complejidad. Creo que otro asunto que debe ser abordado con la misma seriedad es el tema del peligro de fuga. Cualquier cosa representa el peligro de fuga. Y hay variables ahí que son totalmente antijurídicas, como por ejemplo la gravedad del hecho. ¿Cómo usted le puede decir a un juez en la fase preparatoria que apenas está valorando la probabilidad de la suficiencia de los elementos de prueba para ese acto que es la medida de coerción, que la variable para tomar la decisión acerca del peligro de fuga es la gravedad del hecho? Pero si yo soy un presunto inocente, no tiene que afectarme la gravedad del hecho, ni que importarme. O el daño ocasionado a la víctima cuando se está contradiciendo que el daño lo causé yo. Las cosas hay que revisarlas ahí. Pero hay varios elementos, no es solo la gravedad del hecho, hay otros elementos que confluyen para poder dictar la medida, lógicamente. Y de lo más importante que ha ocurrido en este tiempo es que hemos descubierto que existe la prisión preventiva. Sí, claro. Es lo más importante que ha ocurrido en este tiempo. Es así. Mientras había 25.000 sin camisa, a nadie le importó y crecía todos los días el tema de los presos preventivos en la República Dominicana. Pero qué bueno que cuando personas de otros estratos sociales empezaron a ser judiciables, descubrimos que tenemos un problema con la prisión, Harold. Yo creo que eso ha sido positivo. Sí, eso ha sido positivo, porque incluso tomadores de decisiones judiciales importantes también han tenido que enterarse del problema grave que es la prisión preventiva. Yo creo que eso es un asunto que estudiar, Junior. Yo no entiendo que es una gran oportunidad de discutir la cuestión desde la perspectiva de que nos falta información. Nos pasamos casi 10 años con la actualización sin medir el impacto de la actualización del código, de esa modificación que hicimos. No estuvimos midiendo qué pasó con la eficiencia del sistema, ni mucho menos. Y el código garantista, que no iba a apresar a nadie, resultó ser todo lo contrario. El código garantista, es así. que era pro delincuencia. Resulta que se dictaron más medidas de privación de libertad que con el anterior régimen. Sí, me parece que el código, decía don Marino Vinicio Castillo, los códigos no son buenos ni malos. Entonces, en este caso, lo que sí se ha demostrado es la vulnerabilidad de la norma frente al poder del actor. El Ministerio Público en la República Dominicana tiene un poder excepcional y necesita controles reales. Es que si hay una actuación, como por ejemplo la violación arbitraria del derecho a la libertad de un ciudadano, no puede resolverse con la puesta en libertad. Eso no restituye. Claro. Lo reparador tiene que ser corregir la conducta de ese funcionario que lo promovió. Ah, bueno, es una decisión judicial, es el juez responsable. No, pero usted tiene también deberes. Y voy a poner un solo ejemplo de eso que tú dices, de cómo la falta de consecuencia y el abuso de poder no tienen parámetros en República Dominicana. En el caso de Gilbert, el señor que fue 75 años, apresado preventivamente, le dictaron una medida de coerción, muere en la cárcel, en una violación flagrante al código. Eso no tiene que ver con el código, son los actores. Claro. Un ministerio público que lo apresó y un juez o una jueza que dictó la medida. Claro. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Ninguno. Yo no sé si hay una comisión investigando para que no sepamos nada o sencillamente no se nombró la comisión. Y ese es uno de los tantos casos. El problema del sistema es que es una cadena, digámoslo, de antivalores en términos de conducta democrática en un sistema que tiene que imperar, en el que tiene que imperar el respeto de los derechos, donde desde el policía hasta el Ministerio Público y algunos jueces, hay que decirlo, que a veces hay connivencia con estos comportamientos, sencillamente auspician eso. Hay un querido amigo, magistrado, que decía, bueno, la Suprema en ese momento no desvincula a nadie por prisión preventiva, y esa es una dura realidad. No hubo nunca un escándalo de un juez que se cuestionara porque se le atribuyera corrupción, y mucho menos por dictar prisión preventiva, y eso dice que nosotros tenemos cierta inclinación autoritaria en la toma de decisiones desde instituciones democráticas. Yo creo que eso es un asunto que hay que reflexionar. Hay una gran oportunidad para avanzar en términos de eficiencia del sistema, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la conquista de las garantías. Nosotros desmontamos las redadas de la policía con la reforma procesal penal. No podemos volver a eso. Claro. Y ahí vi en estos días un video de un joven que trata de que unos policías en una motocicleta les expliquen la razón por la que lo apresan. Y hay que da pena
escuchar y ver a agentes de la uniformada comportándose de esta forma, pero en su interior están convencidos de que están actuando correctamente. Porque el poder que ejercen y la arbitrariedad que tienen es tanta que no les permiten ver la violación de la ley, no les importa la ley. Y hemos llegado a estos niveles y nos lo hemos permitido desde todos los espacios. Entonces yo creo que hay que hacer una parada técnica y decirse, bueno, lo que hizo el Tribunal Constitucional, si bien implica una agenda nueva impuesta por el tribunal, es una oportunidad para nosotros. Para seguir en la justicia penal, yo creo que es la más sensible, claro, por lo que está en juego la libertad del ser humano, sin descuidar que también tenemos nuestros problemas en las demás jurisdicciones. Harold, ¿qué hacer para simplificar el proceso penal y sobre todo el conocimiento de una audiencia de medida de coerción que parecería ser un juicio de fondo? ¿Culpable los actores? ¿Cree que los jueces no están cumpliendo con su rol efectivo, no solo de guardia, de policía de la audiencia, sino también con su rol de administrador de justicia? Medida de coerción que uno ve en otros países, 5 minutos, por más complejo sea el caso, no pasa de 15 minutos conocer una medida de coerción. En la República Dominicana tomamos semanas a veces para conocer una medida de coerción. ¿Qué está ocurriendo en esa materia? Yo creo que hay un divorcio, eso es hace mucho tiempo, entre la enseñanza del derecho y la práctica del derecho. En las universidades se enseña una cosa y en la práctica es totalmente lo contrario, o ni siquiera se acercan. Entonces, ¿de quién es la culpa de la duración de esas audiencias excesivas, no? Primero, los abogados. O sea, en materia penal, como me parece que en ninguna otra materia, abunda la improvisación del practicante. Porque parecería que una medida de coerción es un acto sencillo, pero usted tiene que tomar decisiones estratégicas en tiempos récord. O sea, usted debe saber, tener una caja de herramientas adecuada para saber qué hacer. Entonces, el abogado que no sabe qué hacer, convierte ese acto del procedimiento en un juicio un poco más compacto, sin la reproducción de la prueba, pero entonces toma el rol estelar de ser la única parte que se escucha. Y eso yo creo que puede ser resuelto tratando de que las generaciones de abogados que van formándose entiendan que la síntesis también es virtuosa. El abogado tiene que saber construir en el tiempo necesario lo que necesita, decir lo concreto y escribir el resto. Entonces, en materia penal, como el abogado tiene tan poco en las manos y en tan poco tiempo, viene y comienza a improvisar un poco los actos. Los jueces, no les queda de otra a los jueces que permitirlo en algunos casos por lo siguiente. Porque la principal imputación en contra de un juez cuando no lo permite es que está afectando el derecho de defensa. Violación de derecho. Y cuando afecta el derecho de defensa, entonces inmediatamente se convierte en el reflejo de la otra parte que dice, bueno, yo tengo igualdad, tengo el derecho y es un principio de igualdad entre las partes, entonces yo también tengo el derecho de exponer de esta forma. Entonces ahí yo creo que tenemos que volver un poco a educar en esa dinámica. Primero porque es económico, permite que el sistema gaste menos en eso y coadyuva a que los abogados penalistas no pasen tanto trabajo y pierdan tanto tiempo en los tribunales de la República. Con tu permiso, Harold, vamos a ir a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con esta interesante conversación con el doctor Harold Modesto, presidente del Observatorio Judicial Dominicano. Harold, hoy hubo la rendición de cuenta de la máxima autoridad judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina Peña. Esbozó lo que es el resultado de gestión del año que concluye. Y parecería que la carrera contra la mora judicial no ha terminado de ganarse por más avances que se puede decir que se ha logrado. Pero también sentí ausencia en lo que pude leer y ver del discurso de un elemento esencial de un sistema de justicia, que es la calidad de la justicia. Pienso que hubo mucho énfasis en la mora. La mora es parte de la calidad, pero el que haya
o no haya mora no significa que tengamos un sistema de justicia eficiente y justo. Entonces ese elemento lo sentí ausente. Me pareció un discurso adecuado por el contexto en el que nos encontramos. El magistrado es del estilo de hacer discursos cortos y concisos. Podemos buscarlos atrás y nos damos cuenta de que ha trazado su pauta el magistrado Luis Henry Molina. Ahora bien, me parece que, tal como dices, que hubiese sido un elemento que le aportaba al discurso pensar en la calidad de las decisiones. Pero él dijo cosas importantes porque hizo construyó una interesante metáfora con el himno nacional, sí, que esta vez se interpretó completo al cierre de la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial. Y en esa metáfora elaboró primero la necesidad de que contribuyamos, el hilo conductor fue la mora judicial, porque la mora es una negación de la justicia, pero cuando introdujo la cuestión de la confianza en el sistema, a sabiendas de que los índices internacionales, tanto el del World Justice Project como también el de Latinobarómetro, indican que hay una mejora significativa en la confianza del sistema de justicia, eso implica también desafíos. Desafíos porque eso no es una confianza que no se gana y ya contamos con ella y seguimos avanzando. Es una confianza que se gana y que se puede perder en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos dice este momento de la Administración de Justicia? Quizás la gente está más enfocada en otros temas. Y conviene pensar en que las crisis políticas, las crisis en el sistema político, también se vuelven crisis para el sistema de justicia. Y si pensamos en esa posibilidad, entonces es conveniente considerar que ese elemento que señalas, la calidad del servicio de justicia, la calidad de las decisiones judiciales, es algo que hay que comenzar a observar con mayor detenimiento. No es solo que se produzcan muchas sentencias, veamos que se produzcan muchas sentencias y que cuando revisemos la razón por la que se revocan en grado de apelación las decisiones de primera instancia no sean los errores normales de argumentación y de motivación de las sentencias, la evaluación incorrecta de los elementos de prueba, la falta de sustancia en la misma construcción jurídica que hace el juez, que dice, bueno, invertimos todo este tiempo y quizás una parte les favorezca, pero a otra no. Entonces ahí yo creo que eso pudo haber abonado bastante al discurso. Pero hay que decir algo, al final el discurso del presidente, del honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia es su discurso. Es así. Es así. Pero que tiene que también no solo responder a sus expectativas, claro, sino a lo que está en el público y fuera del público, que son los que son impactados por las decisiones que toman los jueces. A veces uno da la sensación de que ha primado en el sistema judicial un acto de irresponsabilidad, lo digo francamente, porque cuando tú lees decisiones de juzgado de paz, tú dices, pero eso fue para que lo resuelva a primera instancia, pero cuando ves decisión en primera instancia, eso es para que lo resuelva la Corte, pero a veces ves sentencias de la misma Suprema Corte de Justicia, que tú dices, pero eso es para que el Tribunal Constitucional lo devuelva, era por salir del caso. A veces le da la sensación a uno de que ese es el comportamiento, todo en nombre de ganarle a la mora judicial. No tienes que compartir este criterio conmigo, esto es muy particular, pero no sé cuál es tu impresión. No, a mí me parece que con relación a ese tema, primero, el universo de tomadores de decisiones del Poder Judicial es muy amplio. Sí. Ahí hay de todo. Hay gente muy capaz y hay gente que tiene oportunidades de aprendizaje todavía en la vida. Entonces, a veces nosotros medimos las decisiones esperando que el juez modelo del Poder Judicial nos decida siempre, y eso no es así. No puede mencionar, por ejemplo, gente con la que ha compartido en las aulas o ha compartido en otros espacios, que uno sabe muy bien que cuando deciden como se expresa en un aula. Son coherentes con esta posición. Gente que no obedece a esa consistencia en su accionar. Entonces, a veces quizás una mala decisión producida por una formación limitada, por una cosmovisión jurídica un poco también limitada o sesgada, nosotros creemos que es a veces por salir del paso, para que lo resuelva otro tribunal, pero hay un tema de capacidades. En estos días se criticaba, vi una asociación de jueces de paz, o algunos de sus representantes, ¿no?, planteando que era difícil que la Escuela de la Judicatura lograra resolver el tema de la falta de jueces de paz, porque están siendo incorporados al programa de formación 6, 7 personas, de los 1000 postulantes, 500 postulantes, ¿verdad?
Pero, ¿por qué se produce eso? Bueno, en esta gestión precisamente se decidió aumentar el rigor para poder ser juez. El rigor para la selección de un ciudadano que va a ser juez. Para calificar. Para calificar, y eso no es malo. O sea, tampoco la judicatura puede ser el espacio donde todo el que tiene una aspiración social la resuelve. No, usted tiene que tener una vocación, pero ser correspondiente en su formación y dedicación con esa vocación, porque usted va a decidir la vida sobre los intereses de mucha gente. Entonces yo creo que por ahí podemos ver algunos puntos de vista distintos en esa dimensión. El tema del Ministerio Público, ahora hemos hablado un poco de la judicatura formalmente. Vamos a añadir al Ministerio Público. ¿Cómo evalúas, más allá de esa crítica inicial de la insistencia, tanto ellos de solicitarla como de los jueces? Quiere decirlo al final, quien otorga prisión preventiva o no, o garantía económica, es un juez. El Ministerio Público pide. Pero más allá de eso, Harold, ¿cómo evalúa el desempeño del Ministerio Público durante el año recién concluido? El Ministerio Público dejó muchas aspiraciones irresueltas. Y voy a explicar por qué. Porque el Ministerio Público no depende del procurador o procuradora de turno. Entonces, pasó a ser parte de la oferta política que tengamos un Ministerio Público independiente, asumiendo que por un Ministerio Público independiente íbamos a tener solo con esa independencia todos los resultados esperados del sistema. Y la verdad es que no es así. El Ministerio Público es un espacio que necesita recursos, es una institución que necesita muchos recursos y necesita consolidar internamente algunos estándares de comportamiento y decisión de todos sus actores. Eso quizás es una meta ideal, ¿no? Pero no puede ser que, aunque quien decide ser juez, haya prácticas disímiles en todos los distritos judiciales con respecto a cómo se comporta el Ministerio Público. Y es importante entender eso porque también el Ministerio Público es guardián de la certeza del sistema, no solo el juez. Si hay un asunto donde procede un archivo y el Ministerio Público ha realizado una investigación que es objetiva, entonces no puede haber otro caso en el que no procede el mismo archivo, porque inmediatamente estamos hablando ya de otras cuestiones y de otros comportamientos. Entonces, a mi entender, ahora nosotros nos abrimos a una nueva etapa, porque al parecer esa evaluación queda suspendida hasta tanto se decida quién va a ser el nuevo procurador y los nuevos adjuntos que designará el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República. Única. Sí, única, porque es una propuesta única del presidente de la República. Me hubiese gustado que fuera algo más plural, por lo menos una terna, y que algunos candidatos quedaran fuera y que el Consejo no se viera limitado a la propuesta del presidente. Pero en otros modelos funciona así también. No es del todo... Antes de que Giovanni entre, ya se concretó la reforma. Correcto. ¿Cómo te evalúa el hecho de que ahora el Ministerio Público, no el Ministerio Público, el Procurador General de la República o la Procuradora, que es la cabeza del Ministerio Público, estará sometido a una evaluación de cada 2 años para ser ratificado o no por el Consejo Nacional de la Magistratura? Eso ayuda al avance y a los objetivos que uno quiere en un Ministerio Público con certeza, independiente de verdad, que no esté sujeto a los vaivenes políticos. Yo entiendo que no. Y lo voy a explicar por qué entiendo que no. Primero, porque las conquistas de la estabilidad, no en el cargo, sino la estabilidad y la inamovilidad de ciertos actores, es parte de la historia de la reforma del 94. Y surgió porque nosotros teníamos, evidentemente, una historia importante de influencia del poder político en el sistema de justicia completo. Entonces, si logramos eso, lógicamente, lo que vimos más adelante fue que los periodos de permanencia en los cargos judiciales tenían de alguna forma que exceder los periodos de designación de quienes tenían el éxito electoral. De esta manera, por lo menos, no es parte prioritaria de la toma de decisiones políticas la remoción de un actor judicial. Pero desde hace poco tiempo para acá, se inició una práctica de que la evaluación de desempeño en la Suprema cada 7 años es la remoción de los jueces de la Suprema cada 7 años. Y eso va en sentido contrario de esa estabilidad e inamovilidad que se garantizó. Y ahora, con esta decisión, yo pienso que 2 años no le dan a un procurador para iniciar ni siquiera
la puesta en marcha del diseño, ahora se llama política de persecución penal contra la criminalidad. Antes era política criminal del Estado. Creo que lo adecuado era lo anterior. Ese tiempo no da ni para planificar ni para decidir. Y si es una persona que no es del mismo sistema, aunque sea un abogado en ejercicio que va a conocer el Ministerio Público, de verdad, cuando sea procurador, no le da el tiempo. Entonces, esa carrera contra el tiempo hace al Ministerio Público vulnerable. Vulnerable porque el procurador es la representación política del Ministerio Público. Y a quien ve la sociedad como la cabeza del Ministerio Público es al procurador. Entonces, si tenemos un procurador que cada 2 años se va a someter al escrutinio de quién lo designó y que puede que eventualmente cuando se somete a ese escrutinio sus decisiones hayan sido contrarias quizás al interés de algún segmento político de toma de decisiones importante, la misma sociedad va a cuestionar si ese procurador lo remueven o si lo confirman. Entonces eso tampoco conviene para fines de la confianza, para garantizar la confianza en el sistema de justicia. Harold, totalmente de acuerdo contigo, porque la verdad es que ningún incumbente en 6 meses, en un año, logra platanarse en una institución. Hay todo un proceso de reingeniería que lleva esa institución, y cuando usted llega a una institución tan grande como el Ministerio Público, que es a nivel nacional, que tiene que ver con toda la justicia, el conflicto de los jueces, todo lo que pasa en la policía, hasta lo que pasa en una junta de vecinos, a veces va a ser dilucidado a través de la Procuraduría General de la República. Creo que, como tú bien señalas, es improcedente. Ojalá, aunque ya está ahí, ya tenemos una nueva constitución, pero ver la modalidad de que en el futuro, si se logra otra vez ponerle la mano a la constitución, que sea por 7, 8 años, que sea más allá, como tú bien señalas, del tiempo que tiene el Ejecutivo frente a los poderes públicos, en este caso el poder que decide, porque si hoy vemos que celebramos un día del Poder Judicial con protestas de fiscales, con protestas de alguaciles, prácticamente parte del sistema judicial hoy está en protesta por los bajos salarios, por las condiciones que tiene, y pues esto para un procurador, hacerlo en 2 años es imposible. Claro, claro, por supuesto, sobre todo con, como decíamos al principio, la desatención de los tomadores de decisiones políticas del sistema de justicia. No es fácil para un procurador diseñar las estrategias para comenzar a hacer andar por otros rumbos esa institución. Además hay algo importante que destacar. Si ya nos funcionó que en términos de reformas, de contexto, de liderazgo judicial, mencionemos al magistrado Jorge Suberoiza en este momento, que bueno, la cátedra de innovación del Poder Judicial se denomina Jorge Suberoiza, y si tuvimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia por 11 años y que pudo conducir una forma apreciable y reconocible por la sociedad, lo que le indicó el momento, el reto de ese momento para la reforma, ¿por qué no pensar que el Ministerio Público necesita una fórmula similar? Porque además de tener que lidiar con los jueces, que son todos jefes, el Poder Judicial es una institución compleja porque los jueces son todos jefes. Son todos generales. Asimismo, en cada uno en su espacio. Entonces, ¿por qué no pensar que alguien que tiene ahora mismo la responsabilidad de liderar procesos de transformación importantes, que implican también una relación con la policía, que es una institución tan difícil, que esté en un proceso de reforma, no necesita más tiempo? O sea, es increíble que nosotros nos propongamos una reforma de la policía a mediano o largo plazo y que no pensemos que el procurador en esa reforma juega un rol fundamental y que para esa reforma necesitamos el perfil idóneo y la persona idónea que coadyuve con esa reforma en la policía, desde el rol del procurador. Entonces, por ahí yo creo que tendríamos que encauzar la reflexión y quizás en otro escenario de reforma eso se ajuste. Yo pienso que el país va a avanzar efectivamente en materia judicial, en este caso, cuando haya voluntad política. El primer acto de buena fe y de voluntad política es cumplir con la partida presupuestaria que indica la ley. A partir de ahí evaluemos los jueces como querramos. Pero mientras le estemos negando ese derecho, estamos dejando que sean otros que financien la justicia. No queremos verlo así, pero esa es la realidad que tenemos. Por eso hoy día hay gente que sí se agencia justicia, Harold. Más fácil que otros. Claro.
porque no se está midiendo con la misma vara todo el mundo. Entonces, un acto de buena fe es ese. Es así. Otorgarle los recursos que dice la ley al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y después cuestionémoslo. Claro que sí, claro que sí. Mientras la justicia en sentido general no cuente con los recursos para administrarse de forma adecuada, entonces el espacio, el escenario, el teatro, por hablar un concepto más de conflicto, va a ser más propio de una lucha de poder económico. Entonces, quien tenga más medios siempre tendrá la posibilidad de tener los resultados que quiere en el sistema de justicia. Y por esa razón, evidentemente, el sistema necesita los recursos necesarios para funcionar mejor. Harold, a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué en otros países hay sistemas que avanzan? Y entonces no entiendo por qué en República Dominicana siempre le buscamos como la quinta pata al gato y buscamos lo menos factible, lo que menos conviene, por un asunto de interés de momento, por un asunto de partido de momento, y al final no pensamos en la nación, no pensamos en todo. El Poder Judicial es transversal, el Poder Judicial es prácticamente es el orden de una nación, dirime los conflictos, logra llegar a acuerdos y como tú me señalaste ahorita, va estrechamente ligado a la Policía Nacional. Entonces yo creo que es algo de carácter por un asunto de inversión pública, por una buena imagen del país en materia de turismo, por todo lo que conlleva, creo que seguimos apostando a la improvisación y perdóname. Sí, yo creo que en cierto modo todavía nos cuesta entender la importancia del Poder Judicial. Y parece que los voceros del Poder Judicial estamos fuera del Poder Judicial, porque este tema que estamos tocando acá no es un tema natural de los espacios de diálogo que tiene el Poder Judicial a su disposición. No, lo rehuye. Sí, y además que al final los jueces, como dicen siempre, hablan por sentencias y no tienen tiempo para hacer otra cosa. Ya. Nosotros tenemos la oportunidad de dialogar acerca de la importancia de este poder del Estado para crear un mayor conocimiento, mayor conciencia de la gente de que no todo lo que ven los medios, que a veces no depuran bien la información, es la forma adecuada de aproximarse a la realidad de este poder del Estado. Porque a veces nosotros le decimos a un ciudadano que nos está viendo, bueno, el juez tomó la decisión y él en su cabeza está pensando que el juez es otra cosa. Y tenemos la responsabilidad de ayudar a la sociedad a encaminarse a ver el Poder Judicial como debe ser, para que también nosotros prioricemos de otra forma y prioricemos algo que nos puede tocar, porque al Poder Judicial le corresponde la resolución de conflictos y todas las sociedades tienen conflictos, hasta las más pacíficas. Todas. Eso es algo natural. Natural totalmente. Sí. Bueno, Harold, vamos a agradecerte la presencia hoy acá encerrando la noche, orar como los creyentes para que el Señor ilumine a la clase política. A ver si lo ilumina, porque ellos están muy claros en lo que deben hacer. Pero hay un problema, Harold. ¿Cuál es el principal problema? Es el ego. Todos los presidentes les gusta decir, yo les regalé este año 3,000 millones de pesos adicional al Poder Judicial, o al Ministerio Público, o a los ayuntamientos. Cuando hay una ley que le dice que tiene que... Pero no, pensamos en la descentralización, porque eso es solo un discurso. Es la centralización económica para tener agradecimiento e influir en las tomas de decisiones importantes de esos órganos autónomos. No es otra cosa, Harold. Lo hace lo hacen los anteriores, y si no cambiamos, los que vengan lo van a hacer igual. Para el que viene. Es así. El Poder Judicial, bueno, en esa dinámica tendrá que ser quien se sacuda, porque también el Poder Judicial tiene las herramientas para ser exigible eso, o por lo menos para forzar un poco la discusión. Yo creo que a eso se le ha rehuido un poco desde el mismo Poder Judicial. Bueno, Harold, de verdad, siempre agradecido de que tú aceptes la invitación y compartir con el público cerrando la noche. Y vamos a despedirte por la noche de hoy. Gracias, todo mío el agradecimiento. Que nos, señores, despedimos al doctor Harold Modesto, quien es el director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global y Desarrollo Funglobe. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.